tardes y bienvenidos a Voz y Opinión. Recuerden que este es un espacio donde nosotros replicamos todas las informaciones que nos envían a través de Salgalú Comunicaciones y de Inversión en la Infancia. Mi nombre es Yasari Moreno y me acompaña Jonathan. Mi nombre es Jonathan Hernández y encantado de estar nuevamente con ustedes en esta tercera edición, tercer programa ya, y sobre todo de transmitir sus voces. Así es, ahora que ya estamos próximos a celebrar las fiestas patrias mañana 28 de julio y bueno, vamos a empezar con la información de lo que sucedió en el programa Diálogo Abierto, ya que el presidente del Consejo Nacional de Educación, César Guadalupe, brindó declaraciones acerca de cuáles son las causas por las cuales nosotros estamos pasando esta crítica situación en el país y el rol tan importante que ejerce la educación para solucionar estos problemas. Vamos a escucharlo. Creo que es importante entender que las cosas buenas que nos pasan como país y las cosas malas que nos pasan como país son el resultado de nuestras propias acciones, en primer lugar. Digamos, la ciudadanía y la construcción de una sociedad democrática, digamos, tiene dos planos, ¿no? Una primera, la afirmación de nosotros como una colectividad nacional democrática, eso es la ciudadanía como pertenencia a una comunidad política que llamamos el Estado, y el Estado peruano como un Estado democrático, y una segunda que tiene que ver con las relaciones entre nosotros en todos los momentos de la vida, relaciones basadas en la afirmación del respeto, la dignidad de las personas, el imperio de la ley, la igualdad de todos ante la ley, y una situación que nos permita a todos desarrollar, afirmar nuestros derechos, que no son sino la expresión de las libertades de las personas, y algo que muchas veces olvidamos, que es la contraparte de los derechos, nuestras responsabilidades, que son parte de la libertad. La libertad implica ser responsable de los actos. Entonces creo que la respuesta a todos estos problemas, tanto de corto como de mediano y largo plazo, pasa en primer lugar por la formación de las personas como personas libres y por lo tanto responsables de sus actos y conscientes de lo que tienen que hacer. Si no desarrollamos esa capacidad reflexiva de uno primero, siendo capaz de reconocer hasta dónde alcanza sus acciones y hasta dónde alcanza sus omisiones y cómo eso tiene consecuencias sobre uno mismo y sobre los demás, estamos en problemas. Y esa es la primera tarea de la educación, que es porque la educación no es, digamos, transmitir contenidos, es formar y desarrollar personas. Y formar y desarrollar personas en una sociedad democrática justamente pasa en primer lugar por la afirmación de la identidad personal como parte de una colectividad basada en principios de libertad y de responsabilidad, donde afirmamos estas cosas. Eso además no es fácil en realidad, y la escuela tiene muchas dificultades para hacerlo. No, esta idea de que las personas somos todas iguales ante la ley es una idea profundamente abstracta que entra en colisión con cosas mucho más concretas, donde mi grupito está por acá y tu grupito está por allá, y entonces yo reclamo una ventaja sobre el otro porque el otro no sé qué. Eso es muy complicado de construir si no se desarrolla en los estudiantes la capacidad para esa reflexión personal primero y segundo abstracta que permita ese reconocimiento general como iguales, todos iguales como miembros de una comunidad y responsables de nuestros actos y a través de nuestros actos y de nuestras omisiones de lo que nos pasa en la comunidad en su conjunto. Jonathan, es muy importante esta reflexión que está haciendo César Guadalupe con respecto a que la educación no solamente es aprendernos los libros de memoria, cuánto es la tabla del 8, no es solamente eso, sino también es tener en cuenta saber nuestros derechos, saber los derechos de los demás y respetarlos, ¿no? No solamente reclamar lo mío es justo individual, ¿no? Y lo que hay que tener en cuenta es que gracias a la educación salen los próximos gobernantes de nuestro país, salen los próximos profesionales, los próximos líderes del país, justamente, y ¿no? por eso. Y la sociedad tiene que mejorar. Mira que es como que uno va detrás de otro, ¿no? Si mi profesor me ha formado bien, pero ¿qué profesor formó a mi profesor? Mira, es súper importante, ¿no? Y justamente al respecto viene ahora las declaraciones de Gloria Helfer. Así es, Gloria Helfer, que es la ex ministra de Educación y miembro del grupo impulsor Inversión en la Infancia, indicó que ante la crisis que nuestro país atraviesa, por tal motivo, los niños, los maestros, pero sobre todo el Estado tiene que ampararnos y no nos debe dejar desprotegidos.
para así y tener una buena educación, como ya lo mencionaba, y un buen estilo de vida. Vamos a verlo. Me parece que es más importante y que hay unanimidad en lo que los escuché al comienzo, es que todo esto nos lleva a recuperar sentido de lo que estamos haciendo. O sea, los niños son el sentido, las personas son el sentido. Y yo creo que eso es lo que se ha perdido. Cada uno, hasta con buena voluntad, cada uno en su especialidad, en su terreno, en su sector, ¿no? Y nos estamos perdiendo cuál es el sentido de las cosas. Eso me parece que es una cosa que apunta. Y lo otro es lo de la responsabilidad, que tú estabas aludiendo, Marisol. Es entender, es comprender el fenómeno. Estoy hablando de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Y que en ese barullo los niños se pierden, no existen, no están presentes en la agenda. Entonces vamos a tener que ser más fuertes, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el sentido de responsabilidad, y es la responsabilidad nuestra, pero es la responsabilidad del Estado, y es la responsabilidad de los profesores, y es la responsabilidad de las familias, pero responsabilidad no para cada uno acusarle al otro no estás cumpliendo, es para que cada uno de nosotros ponga su parte y trabajemos juntos, porque te digo que para el nivel de saturación en que estamos llegando, no vamos a poder resistir mucho más. Lo que necesitamos son respuestas, soluciones, planteamientos, que se vea el derecho, que se vea cómo se plasma el derecho a la salud, que se vea cómo se plasma el derecho a la educación, cómo se plasman esos derechos juntos, porque come bien, está sanito, aprende bien, tiene buenos resultados en la escuela. Entonces lo que necesitamos son cómo hacemos que se visualice lo que tenemos, porque hay, tú lo decías, hay cosas que se han hecho, hay cosas que las podemos mostrar, hay que lucir lo logrado en cada escuela, en los distritos, en los programas que hemos trabajado para ver, donde ya sacaron a los chicos de la anemia y se está trabajando con educación. Yo tengo una observación muy seria al Ministerio de Educación, porque cada vez que hablan de educación de infancia, piensan en el inicial o del 0 a 3 y no piensan en educación en ese otro sentido, como la movilización de todos, que hay que educar a las madres, hay que educar a las promotoras de salud, hay que educar a los profesores para que hagan otra cosa más de matemática y eso no lo entienden todavía. Esto del trabajo conjunto también es digno de resaltar, porque justamente tenemos el Ministerio de Educación al cual señalamos como culpable, ¿no? O sea, son los profesores los culpables de la situación de que los niños no conozcan el valor de la honestidad, no conozcan el valor de la dignidad de la otra persona, pero es también porque de repente en casa los padres también están fallando. Claro, y el problema es que siempre se tiran la pelota, ¿no? La familia dice, no, pero quizás en la escuela no le educan bien, o el Estado no se preocupa por mis hijos. O qué cosas te están enseñando en el colegio. Exacto, y en el colegio los profesores dicen, no, pero quizás la familia no lo educa bien, pero lo hago porque el Estado me lo dice así. Y porque me paga. Exacto, y el Estado nuevamente dice, no, las familias tienen un rol muy importante, los profesores, todos echan la pelota, pero nadie quiere asumir la responsabilidad de lo que es la educación de los niños, niñas y adolescentes. Exacto, es algo que nunca puede terminar, ¿no? Esta discusión, pero bueno, vamos a continuar con más información luego del corte. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional
provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Ya estamos de vuelta aquí en Voz y Opinión para tocar el tema de lo que va a ser el mensaje a la nación, lo que tanto estamos esperando del presidente Vizcarra, ¿no, Jonathan? Y justamente al respecto, el sociólogo Gonzalo Portocarrero nos brindó una breve entrevista, más o menos detallándonos lo que él espera, o más o menos lo que todos estamos esperando del presidente Vizcarra, que se pronuncie en este mensaje a la nación, y cuál ha sido el rol importante que ha cumplido inversión en la infancia aquí en el país. Vamos a escucharlo. Por fin se está visibilizando lo que siempre ha existido, pero nadie ha notado, nadie ha querido notar, ¿no? Que justamente es el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, una cosa no excluye la otra, porque puede también de que la corrupción haya aumentado hasta significativamente, pero no en la proporción en que a veces aparece en los periódicos, ¿no? Como que si de un momento a otro pues la corrupción hubiera crecido exponencialmente, ¿no? Y en realidad no es así. Ahora hay más medios de comunicación que ponen en evidencia los escándalos, ¿no? Sobre todo los de guante blanco, ¿no? La corrupción de los funcionarios públicos, ¿no? No somos una sociedad democrática, ¿no? Somos una sociedad todavía muy marcada por el hecho colonial, ¿no? Es una sociedad donde no todas las personas tienen los mismos derechos ni la capacidad de reivindicarlos. Ahora también pesan los vínculos políticos, ¿no? Los vínculos que pueden formarse en también el mundo popular, ¿no? Que se organiza y puede tener una presencia a veces decisiva, ¿no? En el desarrollo de situaciones, ¿no? Creo que el rol de la educación es decisivo, ¿no? Creo que la única manera de salir de la corrupción es precisamente con una mejor educación, ¿no? Que sienta que comprometa al niño a que si él no hace lo suyo, lo que le toca, no podrá quejarse. Yo creo que a los maestros, o a muchos de ellos por lo menos, les falta un mayor compromiso, una vocación, ¿no? Están demasiado fijados al tema económico, ¿no? Con razón, por supuesto, porque los maestros ganan mucho menos de lo que deberían, ¿no? Pero tampoco es que eso pueda ser el eje, el alfa y el omega de la actividad magisterial, la reivindicación salarial, ¿no? Los maestros pues deberían cambiar de actitud, ¿no? Un maestro se ve impulsado en su carrera magisterial por su mejor rendimiento, ¿no? Entonces así va a haber más justicia y más entusiasmo también entre los maestros que cumplen. O si un maestro que cumple ve a su lado un maestro que pues no hace mayor cosa y ganan los dos lo mismo, eso descorazona, ¿no? Desmoraliza al maestro entusiasta, cumplidor, al maestro quizá joven, ¿no? La lucha por la salud en la infancia es muy importante, ¿no? Y pese a que el gobierno se comprometió con la campaña de lucha contra la anemia, este compromiso no ha tenido la fuerza que uno quisiera, ¿no? Y eso se ve en la cantidad de niños que sufren anemia, ¿no? Y
que los predispone, digamos, a enfermedades, inclusive mortales, sobre todo en el caso de los friajes, ¿no? Entonces... ¿Esto debería estar en el discurso? Debería estar en el discurso, por supuesto, como un punto especial. Lo que pasa es que los niños no votan, ¿no? Grupo de Inversión en la Infancia ha logrado crear un estado de conciencia en el que ahora cualquier candidato político tiene que referirse al tema de la infancia, ¿no? Y antes no ocurría eso, ¿no? Ahora es algo de cajón, ¿no? Entonces haber puesto a la infancia y a sus problemas en la agenda, en la vitrina del debate público, es un logro muy importante, ¿no? Es realmente triste sentir que, bueno, Gonzalo Portocarrero, como nos comenta, que de repente el presidente Vizcarra no se pronuncie como esperamos con respecto a la infancia porque los niños no votan, como él dice, ¿no? Entonces tal vez es un público que no está siendo escuchado como se espera. Claro, lo que quiero rescatar es que dice que la corrupción ha existido ya, pero recién ahora está saliendo a la luz. Recién nos escandalizamos, ¿no? Eso es lo que nos muestra. Y otro de los maestros. Nosotros estamos de acuerdo con que se pueda opinar, expresar o quizás de una u otra manera reclamar al Estado con estas marchas que han hecho los maestros, pero eso sí, nunca se debe afectar a los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Claro, muchas que es veces derecho a la educación. Se quedan sin días de escuela, ¿verdad? Exacto. Que luego tienen que ser recuperados los sábados, ¿no? Entendemos las causas, pero así como él también resalta, hay un compromiso de por medio de no solamente formar alumnos, sino ciudadanos. Es lo más importante, ¿no? Y bueno, justamente al respecto, en el programa Diálogo Abierto, la exministra de Justicia y miembro del grupo impulsor Marisol Pérez Tello indicó lo importante de la historia y los símbolos patrios, ¿no? Que muchas veces no conocemos y que es importante saberlo. Vamos a escucharlo. Yo creo que estos temas me parece importante dejarlos ahí para discutir y compartir con César alguna cosa, a pesar de que, mira, yo soy tan niña, pues, ¿no? Entonces, para mí la bandera, el himno, las dos hojitas de la palma, pues que son Arica y Tacna, tienen, pero porque tienen contenido. Claro, porque lo que dice César es verdad. Si tú le quitas contenido al símbolo, se convierte en una cosa sin sentido, que lamentablemente todo el mundo dice es un saludo a la bandera. Muy poca gente sabe que eso no significa, ese es el saludo a la bandera chilena, no la peruana, porque eso era lo que decíamos, pero a ver, con todo respeto a Chile, el momento histórico en el que esto se da, eran las mujeres tacneñas cantando el himno, gesticulando el himno después de la misa con la mantilla sobre la bandera, perdóname que a propósito de 28 me aproveche, bandera, mantilla, salían, gesticulaban el himno y una gritaba al final, y todas decían viva llorando. Pasaba la bandera chilena y el policía chileno gritaba ¡saludo a la bandera! Entonces ellas volteaban y saludaban la bandera porque si no la metían presas. Ese saludo no significaba nada. Ese himno sí, pero cuando tú le quitas el contenido a Qué eso... interesante, Marisol, muy lindo, ¿no? O sea, muy lindo esa historia. Y historias como hacen Tacna, o sea, tú vas el 28 de agosto a Tacna, hay que ir. Entonces esas historias de la patria que se defiende, 50 años de cautiverio, más allá de la excelente relación que podemos tener ahora, por supuesto, con un país hermano, esto no es revisionismo, esto es historia. El sentido del símbolo, del himno, de la bandera, Sí, claro. es eso. Creo que no estamos siendo conscientes, así como lo señala Marisol, de la importancia de los símbolos patrios y de la gran carga histórica que tiene cada uno. Y qué importante es que el significado, el verdadero significado de los símbolos patrios lo sepan todas las personas. Y ojo que esto no solo se inculca en lo que es la escuela, sino que ya desde casa, una familia, papá, mamá ya tiene que saber lo que es los símbolos patrios y qué significa de verdad. Es que esto también viene relacionado a lo que es identidad nacional, Exacto. ¿no? Entonces uno
tiene que abrazar sus raíces, decir soy peruano, pero no solamente porque nací en Perú, sino también conocer lo que hay detrás y qué estamos conmemorando este 28 de julio. Al respecto también tenemos un informe súper especial, no lo vamos a adelantar, más adelante ya lo vamos a tener, pero al respecto también en esta coyuntura del mensaje a la nación, cuéntanos qué hemos hecho. Así es, como parte a este tan esperado mensaje a la nación, hemos ido a las calles a ver los chicos qué piensan, qué opinan o qué esperan de lo que va a decir nuestro presidente. Vamos a ver. La seguridad ha parado todo, es lo que espero. Incrementen el arte. Exacto, sí. En todo, en la cultura, ¿no? Yo creo que la educación debe mejorar un montón porque hay personas que no tienen tanto dinero, ¿no?, para estudiar, y yo creo que todos debemos de tener la misma educación, todos debemos tener la misma enseñanza, ¿no? Algo positivo para el país, ¿no? Creo que todo el mundo está esperando eso después de todo lo que ha salido. Creo que la mayoría está esperando algo positivo para el Perú. Un mensaje alentador. Se podría decir que sí. Que le dé mayor impulso a todas las leyes que impulsan las energías renovables, para que se pueda no detener, pero por lo menos evitar que siga avanzando el tema del cambio climático y el calentamiento global. Que sea, lamentablemente tiene que ser enérgico y cortar cabezas, no hay otra. Que haya bastante cambio, sobre todo en la educación, ¿no? Y que haya mucho apoyo a los niños, sobre todo en la salud. Hay tantos que están en el sur padeciendo de frío, de hambre. Se mueren. Y no llega el CISA y todo se reestructure, pues, ¿no? Que haya cambios. Una limpieza total. Una limpieza, el Congreso que salga todo. Que ven por los futuros de los niños más que todo, que a veces abandonados, a veces están en la calle pidiendo limosna o vendiendo caramelos. No me gustaría verlo así a los niños. Que cierre el Congreso y que no sé, que se ponga a trabajar, eso. A que las leyes sean más duras, más drásticas en todo lo que tiene que ver con los niños, pues, ¿no? Eso. El clamor de los peruanos es que el presidente vea por los niños y la educación. Entonces no solamente somos nosotros, en la calle lo están pidiendo. Lo que me gustó fue que la señora toda emocionada, ¿no? Dice, no quisiera ver a esos niños en la calle pidiendo y tenía a su dinero. niña al costado, ¿no? Es justamente ponernos en los zapatos del otro y realmente ver no una cosa individual, ¿no?, sino también un colectivo, ver cuántos niños, como lo dijo el señor, están muriendo por el frío, y eso es justamente con lo que vamos a volver luego de la pausa. Ya estamos de vuelta aquí en Voz y Opinión, justamente para tratar el tema del friaje, ¿no? Ya que los niños siguen siendo afectados por las bajas temperaturas en toda la zona altoandina del Perú. Continúan falleciendo los niños y no hay una respuesta activa del Estado. Vamos a ver el informe. Mientras los niños lamentablemente siguen muriendo de frío año tras año, con cada friaje o heladas en el interior del país,
se sigue con el mismo círculo vicioso y frase clásica: ayudemos a nuestros hermanos necesitados. Sin embargo, no solo sirve con brindar frazadas o chompas a los más necesitados. Nuestras autoridades deben entender que los friajes que traen los inviernos extremos se combaten con menos pobreza y mayor preocupación de la salud. Esta es una atroz realidad que tiene que ser vista de esta manera, pues de otro modo ya es repetir el círculo vicioso de año tras año. Es hora de que en el Perú se fomente, por ejemplo, una cultura de calefacción, cosa que nunca se ha realizado, incomprensiblemente cuando nuestros vecinos Chile, Ecuador, Colombia y Bolivia lo hacen desde hace mucho tiempo. Es urgente que el gas para calefacción llegue de una vez a nuestras regiones, particularmente a las más frías. Esa es la imperiosa necesidad y en eso debería haber políticas de Estado que prevengan antes que cualquier niño muera por enfermedades provocadas por las bajas temperaturas, acciones inmediatas para combatir esta cruda realidad que sucede año tras año, donde siempre los más afectados son las poblaciones más pobres. Así es, qué falta de cultura de calefacción que hay aquí en el país, sobre todo porque pensamos que las frazadas son la solución. Las frazadas, al fin y al cabo, yo me pongo 5 frazadas encima, se congelan encima mío. Sí, pues todos los años es lo mismo, que el Estado, frazadas. Y bueno, ¿no? El problema, sabemos que el clima siempre y cada vez está peor. Así es, y bueno, eso también puede ver con lo que es el cambio climático, ¿verdad? Y bueno, al respecto vamos a conversar con Elmer Maita. Él es periodista de Radio Onda Azul de Puno, él tiene la realidad cerca, así que lo tenemos en la línea. Elmer, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me tiene muy sentido por compartir conjuntamente con ustedes este espacio y hablar un poco sobre la realidad que se presenta en la región de Puno y cuál es la situación en relación a las bajas temperaturas, ya que en la ciudad de Puno, por ejemplo, se encuentra a 3.800 metros sobre el nivel del mar, y dentro del departamento de Puno hay localidades que se encuentran a más de 4.000 metros de altura, donde el frío intenso, la nevada, es común por esta zona del altiplano, y como ya lo han indicado en el reporte anterior, es que la población, los niños mayores de 5 años son los más afectados, y en relación también a los adultos mayores de 65 años. Así es, Elmer. Y bueno, queríamos preguntarte al respecto si tú has escuchado o sabes de algún proyecto de calefacción que sería la solución más viable, ¿no? ¿O tú crees que las frazadas, como todos los años, son efectivas? Ya, en relación a este tema de las casas calientes, como en un momento se habló, se ha trabajado si más no me equivoco, son 2 o 3 proyectos que se han localizado en Mazocruz, otros en Carabaya, que es en la zona norte del departamento, y con los muros trombe, los famosos muros trombe, que consiste en una arquitectura en ponerla en una habitación y a través de todo un sistema de vidrio con brea y cosas así, hacen para que el ambiente mismo caliente las habitaciones, y esto permita tener la calidad. Sin embargo, déjanos decirles que hasta el momento todos estos proyectos han sido un fracaso para el departamento de Puno. No se ha pensado en un tema que el clima en el departamento de Puno es bastante crudo, bastante fuerte. Se ha pensado que todo este sistema de vidrio que se ha colocado no han aguantado, porque finalmente una granizada que es fuerte acá en Puno prácticamente ha destruido todo. Esto no ha tenido resultados, no conocemos como medio de comunicación, como es Radio Onda Azul y como yo personalmente, no conocemos experiencias exitosas de relación al tema de las casas calientes. Y ahí creemos que tampoco el gobierno regional ni las municipalidades provinciales ni distritales están trabajando en temas en relación a que podamos mejorar esas condiciones. ¿Qué hacer frente a esto, ¿no? Entonces, ahí para nosotros mismos es una preocupación, porque finalmente todos los años el invierno es crudo en el departamento de Puno, y los niños, como lo hemos enseñado, son los más afectados de alguna manera. Lo peor en todo este proceso es que hay centros de salud que se encuentran bastante alejados de la ciudad como tal, pero están cerrados. No hay la atención, no hay personal médico, no hay obstetras, no hay pediatras, no hay... El tema de salud es un caos aquí en el departamento. Se le ha
Nosotros hemos establecido colaboraciones con la misma Dirección Regional de Salud para que a través de ellos puedan establecer algunos mecanismos. ¿Qué hacemos? ¿Por qué falta personal médico? ¿O qué es lo que pasa? Él nos dice que no el tema presupuestal, que muchas veces los médicos son destacados a otras localidades, bueno, en fin, una serie de argumentos que al final quienes más sufren definitivamente es la población que se encuentra en ese sector. En Japazo, que es una zona, en la zona sur del departamento de Puno, frontera con Bolivia, la población prefiere asistir a un centro de salud que tiene un mayor equipamiento que se encuentra en el lado boliviano. Imagínense usted, hay partos que se hacen en este sector y definitivamente el ciudadano se siente más identificado boliviano que peruano. Y esto prácticamente hace ver que hay una ausencia fuerte por parte del Estado en las zonas más altas del departamento. A veces aquí en Puno, por ejemplo, se habla mucho sobre este caso, que preferimos muchas veces atender a estos migrantes venezolanos que también conocemos la condición que es la que están atravesando, pero a veces nos olvidamos de nuestra población, de la misma gente peruana, puneña, que habita en condiciones extremas y que padece, siempre son los más perjudicados cuando se presentan este tipo de situaciones. Claro que sí, Elmer, ¿no? Ahora que ya se vienen las fiestas patrias, no es solamente pensar que Perú es Lima, ¿no? Hay tantos niños al interior del país y sobre todo en Puno que están falleciendo. Pero dime, Elmer, ¿tú crees que cuál es el impedimento para que las postas tengan personal? ¿Es una cuestión de presupuesto? ¿Es una cuestión de falta de supervisión del Estado? ¿Cuál es el problema? El problema pasa por, lo has calificado bien, el tema es presupuestal. La Dirección Regional de Salud señala de que no tenemos presupuesto, no hay recursos como para poder equipar estas postas de salud. Estas postas de salud no es una infraestructura grande de 2 pisos, 3 pisos que puedan tener las áreas de emergencia. Su misma categoría, como lo señalan a veces entre salud 1, centro 1.1 o 1.2, no tienen esas condiciones. Falta de infraestructura, sí, en una primera instancia, porque lamentablemente, reiteramos, no existen los recursos necesarios. A veces los especialistas, hay una escasez de especialistas aquí en el departamento de Puno, a pesar de que se hacen convocatorias a nivel de todo el país, vienen profesionales de Arequipa, vienen profesionales de otras regiones, y que tratan de atender de alguna manera. Sin embargo, estos abandonan muchas veces de los puestos. Se hace una adjudicación de una plaza Cerún, se hace de una plaza orgánica o de una plaza que pueda ser en un centro de salud determinado, y a la semana o al mes la población de un centro poblado nos llama a nosotros a través de la radio y nos dicen, señores, no tenemos personal de salud. Es 9 de la mañana, 10 de la mañana y el centro de salud está cerrado. Trasladamos esta inquietud nosotros a los responsables, en este caso de las redes de salud, que es la primera instancia. Y las redes de salud nos dicen, no, vamos a hacer un monitoreo, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Y al final nos dicen que no hubo una capacitación, pero no hay justificación de que por qué están cerradas las cosas. Ahí nosotros creemos que hay una negligencia fuerte de las redes de salud y de la misma Dirección Regional de Salud que no controla el personal. El personal viene a la hora que quiere, el personal viene, si tiene ganas, abre o no abre. Entonces, reiteramos, los más perjudicados son la población, más que todo en esta temporada del año. Esta temporada del año, el invierno es crudo, zonas de Japazo, nuestros crudos tienen hasta menos 20 grados centígrados, imagínense, menos 20 grados, y no saben qué hacer. Van a la posta de salud, está cerrada. Entonces, ahí para nosotros mismos es preocupante. Nosotros siempre les recomendamos a las autoridades, por favor, ustedes, que vengan a hacer un centro de salud cerrado con el juez de paz que se encuentra en la zona, con el teniente gobernador, vayan a la zona, constaten de que está cerrado, levanten un acta y eso va a ser inmediatamente para que se pueda sancionar. Pero a veces, muchas veces, poco conocimiento que se tiene por la población no se hace de procedimiento. Entonces, ahí creemos que hay una falencia fuerte por parte del Estado en tratar de entender y comprender qué es lo que está ocurriendo en nuestro país y que esta población pueda ver beneficiada de alguna manera, por lo menos, si es que no les van a dar trazadas, que les den una buena atención de salud. Eso es lo que se necesita, eso es lo que el tema de anemia y de desnutrición como también es un tema, en este caso, es particular del departamento de Puno, porque en eso sí lideramos el departamento de Puno, tampoco se están orientando proyectos que puedan beneficiar y que puedan trabajar el tema de sensibilización a la población y el tema de cómo es que el ciudadano tenga que recibir una buena y adecuada alimentación en todo este proceso.
Así es, Elmer, es un trabajo conjunto el que se tiene que dar, ¿no? No solamente, así como tú lo resaltas, es importante tener un buen servicio de salud y también trabajar en lo que es anemia y desnutrición, que es lo que también está matando a los niños, ¿no? Y bueno, ya para terminar, por último, Elmer, tú que estás con la realidad tan cercana, dime, ¿qué mensaje le dirías tú al presidente ahora que ya se vienen las fiestas patrias mañana? Bueno, vamos a escucharlo. ¿Qué le dirías, qué le exigirías tú como periodista y también como puneño? Sí, bien, gracias, Martín. Nosotros vemos hemos seguido de cerca la trayectoria del presidente Martín Vizcarra. Él es limeño, pero ha tenido toda una trayectoria en Moquegua. Moquegua tiene zonas altas, en caso de las provincias, o ahorita las zonas alturas de Irumas, Carumas, Ichuña, todo este sector, que tiene casi el mismo problema que el departamento de Puno, y además que justamente somos vecinos entre Puno y Moquegua respectivamente. Él conoce la realidad en tema de salud que se vive en todo lo que es la zona alta, y en el altiplano puneño no es diferente. Señor Presidente de la República, tenga que usted priorizar presupuestos para el tema de salud y educación, que son ejes fundamental para el desarrollo de nuestro país. Sabemos que tenemos un Congreso que ha estado captado de alguna manera por el tema fujimorista y que ha habido esta controversia entre el Ejecutivo, y está visto por estas dificultades, como el anterior presidente, en este caso renunciando, el señor Pedro Kuczynski, pero no se olvide del departamento de Puno. El departamento de Puno ha sido un eje fundamental, y gracias al voto mayoritario que ha podido apostar por una propuesta de desarrollo integral. No se olvide de este departamento que tiene zonas bastante afligidas con este tema, y muchas veces los presupuestos solamente se centralizan en otros sectores. A veces se cree que Puno no es parte del Perú, y eso a veces nos preocupa y es el pesar de la misma población. Solamente esperemos de que este mensaje presidencial sea esperanzador, sea alentador. Muchos quisiéramos que anuncie el cierre del Congreso, pero sabemos que no es así, pero en todo caso de la mano tengan que trabajar con el Congreso de la República, hacer esa reestructuración del Poder Judicial, y que a través del gobierno regional de Puno, con sus municipalidades, se pueda implementar proyectos y políticas de gobierno que puedan estar orientadas a favor de la ciudadanía que se encuentra aquí en el departamento. Eso es todo. Muchas gracias, nos tengo ustedes, y en cualquier momento, por supuesto, estamos hablando en la realidad que se vive en nuestro departamento. Gracias. Claro que sí, Elmer, muchísimas gracias por el enlace, y mira, qué desalentador es escuchar a Elmer, ¿no? Él tiene la realidad cercana, prácticamente rogarle al presidente que se ponga la mano al corazón, que abrace sus raíces moqueguanas y que diga, mira, Moquegua, Puno y toda esta zona altoandina está sufriendo, tenemos que hacer algo al respecto. Así es, y con mucha más información regresamos después del corte. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia.
Ya estamos de vuelta aquí en Voz y Opinión y bueno, vamos a seguir hablando sobre las fiestas patrias, ¿no? Estamos con nuestras carapelas, estamos entusiasmados por escuchar al presidente, pero bueno, al respecto hemos hecho un informe especial sobre el Panteón de los Próceres de la Independencia. De repente muchos de ustedes no conocen que existe, ¿no? Y este es un santuario justamente que guarda los restos de los próceres y también de los precursores de nuestra independencia. Vamos a ver el informe. El Perú cumple 196 años de vida independiente y la mejor manera de conmemorar estas fiestas patrias es visitando el Panteón de los Próceres de la Independencia, ubicado dentro de la antigua iglesia del Real Colegio de San Carlos, que originalmente perteneció al noviciado jesuita San Antonio de Abad del Cusco. Fue inaugurado solemnemente en diciembre de 1924, al cumplirse el primer centenario de las batallas de Junín y Ayacucho. Aquí podemos ver los monumentos al Ejército Libertador del Perú, comandado por el general Don José de San Martín, y al Ejército Unido Libertador, liderado por el general Simón Bolívar. Entre los restos de los próceres que reposan en la cripta, destacan los de Ramón Castilla, Hipólito Unanue y José de la Torre Ugarte. Además, se reconoció el trabajo de los precursores que apoyaron la causa independentista, con efigies, de las cuales resaltan las de Túpac Amaru II, Micaela Bastidas y José Olaya. Este 28 de julio, el Panteón de los Próceres los espera para reconocer y valorar a aquellos personajes heroicos que sacrificaron su vida en honor a nuestra patria. Se encuentra abierto a todo el público de lunes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Jonathan, a ver, sé sincero, ¿sabías que existía el Panteón de los Próceres? Sinceramente no, pero ahora ya que lo sabemos, todos ustedes ya pueden ir a visitarlo y recuerden que es totalmente gratis y se atiende casi toda la semana. Así es, y bueno, está súper cerca de nosotros en el centro de Lima, en el Parque Universitario, y tiene un sótano donde podemos ver las criptas de estos próceres y también de algunos precursores. Sí, podemos ver ahí las tumbas, ¿no? Entonces es digno para nosotros conocer quiénes fueron estas personas que con su pensamiento y con su esfuerzo se sacrificaron por la nación. Pueden ir con familia, con sus hijos, con el esposo, con la abuela, todos ahí a visitar. No hay excusas. Exacto. Entre otras informaciones tenemos el presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, Herman Hamann, nos brindó una breve entrevista, una pequeña entrevista para hablarnos sobre la importancia que tiene el Panteón de los Próceres y también nos ofreció un pequeño mensaje sobre la situación actual que está viviendo nuestro país. Vamos a verlo. ¿Cuál es la importancia de que todos los peruanos sepamos y conozcamos el Panteón de los Próceres? Porque muchos no saben que existe. La importancia que tiene, lógicamente, el reconocer a los próceres de la independencia es saber el origen de la nación peruana desde sus inicios verdaderos, ¿no? Y todo el esfuerzo que los naturales de América y especialmente de nuestra patria llevaron adelante para lograr recuperar la independencia y soberanía por el derecho que le asiste a los naturales de América de dirigir sus propios destinos y sobre todo nosotros que teníamos el derecho primigénito de hacerlo porque había el sacrificio y el esfuerzo de aquellos pobladores que se fueron afincando en los dispersos valles de la costa, en los profundos y abruptos valles de la sierra y en los agrestes y dispersos valles de la selva, fueron uniendo para lograr ese gran imperio, esa gran que fue el imperio del Tahuantinsuyo, el más significativo, importante, que se encuentra dentro de los 9 naciones mundiales que
que representan un esfuerzo natural y en este momento monolítico, porque solamente se desarrollaron por sí mismos, llegando a formar un gran imperio caminando a pie a través de tan abrupto territorio como el nuestro, y la grandeza que hasta ahora nos tiene, como Machu Picchu y tantas otras reliquias históricas que disponemos, que como dice Arnold Toynbee, construyeron un imperio caminando a pie y Machu Picchu un monumento para la eternidad. Todos los peruanos que deben en principio identificarse con una auténtica identidad y conciencia nacional de lo que el Perú es y debe representar para cada uno de los peruanos. Que se respete la vida humana, que se crea y se identifique con nuestra propia nación y que se piense antes que pensar en partidos políticos o en justicia eventual, pensar en la patria y hacer la grandeza de nuestra patria. Hacer grande a nuestra patria con nuestros actos, Jonathan. Eso es lo que yo rescato de lo que hemos escuchado del general Hama. Y qué bonito, ¿no? Que la historia es la historia, y más si es de Perú. Y es parte nuestra, ¿no? Pero bueno, exacto, vamos a retornar después del corte con una entrevista exclusiva con Claudia Ruiz y Ettore Rabina. Ellos son directores editoriales al respecto de la nota que habíamos lanzado en la edición pasada de Voz y Opinión del libro Historias Reales de un Lugar Fantástico, que fue escrito por niños de primero, segundo y tercero de secundaria. Y vamos está en la al Feria del corte. Libro Sí, también. lo vamos a ver. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia.
Así es, él nos va a presentar lo que es el libro que ya está en la Feria de Lima. Cuéntame, ¿cómo nace este proyecto? Este proyecto nace inicialmente en una comunidad campesina que se llama Humachulco, esto está en Arequipa, esto está a 12 horas de la ciudad de Arequipa, donde me tocó ser profesor en el 2014. Esta comunidad es una comunidad que está sobre los 4.200 metros del mar, es una comunidad de pobreza extrema y es una comunidad intercultural bilingüe, hablan español y quechua. Entonces me tocó ser profesor de la secundaria en ese año y empezamos desarrollando inicialmente trabajos de lectura, bastante lectura para los chicos, que es algo que falta bastante en ellos. Y a partir de la lectura de varios textos que les fui llevando, porque no había biblioteca en ese entonces, surgió el deseo de ellos también de poder empezar a desarrollar la escritura. Y empezamos como un proceso natural, ¿no? De empezar a leer bastante, empezaron a escribir también dentro del curso de comunicación. Y a partir de escribir, los chicos trataron también de desarrollar empezaron a escribir ciertos cuentos, y una vez que empezaron a ir avanzando los cuentos, los chicos quisieron desarrollar esto en un proyecto que vaya un poco más allá, ¿no? Que sea un poco más ambicioso. Y surgió la idea de preparar este libro, que es el que salió en el 2014, que es Historias reales de un lugar fantástico, o en quechua sería Ñaupa, Huillaco, Jujonjasca, Tiananmanta y Anjacausac. Yo el quechua lo sé leer, pero no lo entiendo. Y desarrollamos, como te digo, este libro, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en la comunidad? Inicialmente en la comunidad los chicos que eran quechua hablantes no se reconocían como tales. Tú los conocías, tú ibas presentándote y ellos hablaban español, pero no en quechua. Tenían bastante vergüenza de hablar el quechua, pensaban que era algo que estuviera mal, por así decirlo. Y a partir de ese texto empezamos a desarrollar, empezaron a hacer las historias en español y empezaron a hacer las historias también en quechua. Ese es un libro bilingüe, totalmente hecho por ellos. Los chicos hicieron, como te digo, escribieron cuentos en español, los tradujeron después al quechua, ¿no? Empezaron a hacer dibujos que acompañan cada uno de los cuentos, como pueden ver aquí, por ejemplo, ¿no? Y surgió este proyecto en el 2014, ¿no? Con las ventas de este proyecto se pudo financiar una biblioteca para la secundaria. Y a la vez, para los chicos de la primaria, se utilizó también como un material de lectura para que puedan trabajar. Entonces así fue naciendo este proyecto. Yo me retiro en el 2014 y en el siguiente año llega la profesora Claudia Ruiz a trabajar con los chicos. Y ellos empiezan a seguir escribiendo y preparan este volumen que tenemos aquí, que es Historias reales de un lugar fantástico, volumen 2, ¿no? Que es el que desarrollan con la profesora Claudia. Y a este le agregan, además de los cuentos y también leyendas de la propia comunidad de los chicos y también la traducción en quechua, le agregan un proyecto que desarrollan con la profesora, que es un proyecto fotográfico que lo que hace es rescatar las tradiciones ancestrales de la comunidad, ¿no? Como pueden ver aquí. Estas fotos, por ejemplo, han sido tomadas por los mismos estudiantes. Ellos tuvieron también clases de fotografía con la profesora Claudia, porque la comunicación, entendámosla, es también integral, ¿no? No solamente es oral y escrita, sino tenemos otras plataformas en las cuales nos podemos comunicar. Y de esta manera ellos desarrollaron esto. Esto también, según lo que me contaba la profesora Claudia, tuvo ciertas dificultades. Inicialmente los chicos miraban hasta con temor la cámara, nunca habían visto una cámara fotográfica, pero poco a poco se fueron soltando hasta que descubrieron que el tema de la cámara podía más o menos captar la mirada que tuviera cada uno, ¿no? Podíamos estar viendo algo en la comunidad, pero cada uno tenía un enfoque distinto, se enfocaba en un punto distinto. Esto así se terminó de desarrollar. Tuvieron esta segunda edición que ahora se está vendiendo en la Feria de Lima, ¿no? El libro. Así es, estamos conectados también con Claudia Ruiz. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. ¿Me escuchas, Claudia? Sí, te escucho. ¿Qué tal? Me comenta Ettore que tú continuaste el proyecto. Dime, ¿cómo nació esa iniciativa tuya de poder continuar, de poder seguir el proyecto que ya había hecho? Bueno, en realidad cuando yo llego en el 2015, los estudiantes estaban súper motivados por el trabajo que ya anteriormente había realizado Ettore, y fueron ellos los que me pidieron continuar con este proyecto. Ellos tenían todas las ganas de seguir escribiendo, los chicos que en ese momento estaban en segundo y tercero, pero digámoslo así que teníamos un nuevo reto con los chicos de primero, porque ellos sí no habían alcanzado muchos logros todavía en el tema de producción escrita, ¿no? Entonces con ellos sí se tuvo un trabajo un poco más arduo, y como lo comentaba Ettore, trabajamos también un poco para complementar el proyecto. Yo soy comunicadora de profesión y me gusta un poco la fotografía, entonces llevé mi cámara y con la cámara empecé junto con ellos a salir, a capturar algunas imágenes, y ya después nos fuimos organizando para que por equipos ellos vayan
salgan y digamos, experimenten con la cámara, y fue así como salió el proyecto literario acompañado por ese proyecto fotográfico, ¿no? Así es, y desde sus perspectivas de Ettore y Claudia, ¿cómo ven la realidad de sus niños? Bueno, como lo conversaba con Héctor y él también lo comentaba ahora, creo que ha habido bastante mejora en el tema de la identidad, se ha fortalecido bastante la identidad cultural de los chicos, ¿no? Que me parece que es un logro súper importante porque ya ellos están orgullosos de ser bilingües. Cuando hicimos la presentación en Arequipa, la presentación fue tanto en español como en quechua, ellos mismos la lideraron. La presentación del libro, del segundo volumen, fue el 2016 en el Centro Cultural de Arequipa. Estuvo presente la presidenta de la Casa de Literatura, la señorita Milagros Aldarriaga Feijó, y delante de ella y delante de todo el mundo, ellos, vestidos con sus trajes típicos, hicieron la presentación tanto en español y en quechua. Entonces, eso creo que fue uno de los logros más importantes que se alcanzaron durante un proceso, ¿no? Desde el 2014 que llega Héctor y poco a poco se va trabajando con el tema de la identidad, hasta ahora que los chicos de este año son promoción, ¿no? Héctor. Sí, me sumo a lo que dice, a lo que comenta Claudia. Creo que se ha fortalecido bastante el tema de la identidad. Y aprovechando un poco la coyuntura, ¿no? Estando en un mes patrio, ustedes conversaban hace un momento en el noticiero la importancia de que uno se debe sentir, o sea, querer a su país, ¿no? Y bueno, acá en el Perú hay un montón de países también, pues, ¿no? Y los símbolos patrios no solo son el himno, no solo son la escarapela y la bandera, sino también son nuestro idioma, son nuestras tradiciones, son lo que nos hace ser quienes nosotros somos. Y creo que un punto fuerte en este libro ha sido el desarrollo de esta autoestima también de la misma comunidad, de autoestima de los chicos también, porque hoy en día a esos estudiantes propios del grupo que han trabajado con Claudia, que han trabajado conmigo, a esos estudiantes, o sea, no va a haber alguien o no les van a decir que tú no puedes hacer algo, ¿no? Ellos se creen automáticamente, se creen capaces de sus potencialidades, se conocen bastante bien, y creo que eso es lo más importante de lo que se pudo lograr con el proyecto, ¿no? Exacto, tú además rescatabas que los niños sienten una especie de vergüenza al expresarse. Cuando recién llegamos es propio de la sierra que existe este temor y de la sierra más en comunidades, ¿no? Esta dificultad a veces comunicativa, pero hoy en día no se da con ellos, ¿no? Y lo que sí había era una vergüenza en cuanto al quechua, ¿no? Recordemos que el quechua, el que es quechua hablante y empieza a hablar el español, en algunas ocasiones, como cualquiera que aprende otro idioma, tiene a veces un dejo que deja de su idioma materno, y eso los hacía ser bastante discriminados, ¿no? Pero ahí le dimos la vuelta porque creo que una forma de luchar contra la discriminación es darle la vuelta a los significados. Entonces ellos más bien dejaron de ser, son quechohablantes, pero están orgullosos hoy en día de ser quechohablantes y no lo ven eso como algo que les pueda generar vergüenza, ¿no? Claro, más bien los avergonzados debemos ser nosotros, que hablamos español, que somos especies de acomplejados, porque ellos tienen su lengua raíz. Exacto. ¿Y cuál crees tú que es la importancia del quechua en nuestro país? En general, o sea, no solo el quechua, sino todos los distintos idiomas que hay en el país son importantes porque reflejan una identidad. Entonces, para que uno pueda desarrollar su autoestima, para que uno se pueda querer, uno tiene que primero poder valorarse, mirarse y poder valorarse. Y eso es algo que se ha podido conseguir también con los estudiantes. Claudia, ¿tú qué opinas del quechua en nuestro país? ¿Cuál es la importancia que tiene? ¿Cuál es el papel que juega? Bueno, yo creo que no es solo una lengua, ¿no? No es que cuando se pierde una lengua solamente se pierde el aspecto gramatical de la lengua, sino que detrás de ello hay una cultura, una tradición, una forma de ver la vida, una cosmovisión. Entonces, el hecho de que se pierda el quechua, se pierde también parte de nuestra identidad, ¿no? No solamente el quechua, como lo decía Héctor, sino todas las lenguas que existen en nuestro país, ¿no? No es solamente la lengua tal cual, sino es toda la forma de ver el mundo, la cultura, las tradiciones que hay detrás de esta lengua, ¿no? Que es algo más o menos lo que se quiso rescatar en el proyecto fotográfico que se hizo, cuando se muestra, por ejemplo, la cosecha de papas, el fincamiento, que es como un pago a la tierra, la cosecha de habas, cuando los mismos chicos o los padres de familia tejen sus hondas. Entonces todo eso es una cultura que está en quechua, ¿no? Entonces no se puede perder porque es toda una herencia. Así es, y cuéntenme, ¿cómo fue el proceso de la creación de este libro, de la elaboración de este libro? Bueno, a ver, te voy a contar un poco de lo que es la primera parte, de ahí Claudia podrá ampliar un poco más de cómo fue después.
En el primer proceso, como te digo, se empezó bastante con el tema de la lectura. Los chicos tuvimos unos 6 meses intensivos con un plan lector que desarrollamos en el aula, y a partir de la lectura de los textos ellos empezaron a desarrollar también un poco más su escritura, ¿no? Eso se fue trabajando a lo largo de la clase de comunicación, ¿no? Y articulado a ciertos indicadores que tenemos que desarrollar también con los estudiantes propios del Ministerio de Educación. Y poco a poco los chicos fueron, como te digo, preparando sus textos, ¿no? En el camino hubo algunos que se les hacía mucho más fácil la escritura, pero con ciertos lineamientos que íbamos dando en clase, con bastante motivación a los estudiantes, fue surgiendo la propia creatividad de cada uno de ellos para poder desarrollar sus textos, ¿no? Después estos, bueno, hubo un proceso, una vez que ellos ya lo habían escrito, hubo un trabajo bastante interesante que se dio con los estudiantes y sus familias, porque como te digo, bastantes de ellos eran son quechuahablantes, pero tenían algunas dificultades al momento de la escritura y tuvieron que trabajar con los abuelos, con las mamás, para poder hacer la traducción, ¿no? Eso fue bastante interesante. Así es, Claudia, cuéntame la segunda parte de este proceso. Bueno, en realidad, como te comentaba en un inicio, la chamba más fuerte fue con los chicos de primero, porque segundo y tercero ya estaban un poco más encaminados, pero igual, con primero empezamos con pequeñas producciones un poco más cortas, ¿no? Hicimos 2 revistas chiquitas que eran pues 2 o 3 párrafos, una producción bastante pequeña, y ya después poco a poco fue que los chicos, fuimos motivándonos entre todos, ¿no? Ya chicos, tenemos 2 párrafos, ahora ¿qué tal si hacemos algo un poco más grande? Primero, antes de todo ese proceso, empezamos con el tema oral, ¿no? Yo no soy de la zona, entonces toda la tradición oral que ellos tenían, todos los cuentos, todas las leyendas que, como le dice Héctor, vienen de familia también, empecé a pedirles que me las cuenten, ¿no? Yo también les compartía las cosas de mi cultura, de mis costumbres. Y después de ese proceso oral ya empezamos a plasmarlo en 2 pequeñas revistas que hicimos, que solamente las distribuimos con los padres de familia y con la escuela, y ya después fue que logramos ya la producción un poco más grande que se plasma en el libro, ¿no? Y todo el proceso de revisión final, todo el proceso de traducción que también nos ayudó una madre de familia de la comunidad, los dibujos, los gráficos. Para el tema de los dibujos nos apoyó bastante la profesora de arte en ese momento, la profesora Lucero López. Con ella trabajaron para todo el tema artístico. Y fue un poco frustrante al inicio porque había muchos chicos que les costaba mucho el tema de la producción, con los de primer grado, como te comento. Pero ya después, cuando ellos mismos se dieron cuenta que podían hacerlo, pues también ahí hubo bastante el tema de habilidades blandas, ¿no? Fueron cambiándose, se notó un cambio de actitud en ellos. Muy bien, Claudia, y ahí para culminar, ¿dónde podemos encontrar este libro? Invita a todo el público que te está viendo. Sí, claro, la verdad es que para todas las personas que están en Lima ahorita o que se pueden dar una vuelta por Lima, el libro Historias Reales de un Lugar Fantástico, el volumen 2, está en la Feria Internacional del Libro de Lima, que está realizando en Jesús María. Está exactamente en el stand 52 de Editorial Pelta. Ahí lo pueden encontrar. Es una gran oportunidad para conocer un poco respecto a la cultura, respecto a la tradición, y para ayudar y para dar una oportunidad también para que se revalore el quechua, ¿no? Básicamente eso. Todos vayan, dense una vuelta por ahí y la verdad es que no se van a arrepentir. Es una forma también de conocer esas historias de un mundo fantástico. Muy bien, muchas gracias Claudia por comunicarte con nosotros, gracias también Héctor por estar aquí con nosotros compartiéndome esta experiencia del libro. Ahora sí, vamos a un corte y regresamos con mucho más. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son?
¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país. Para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en la última parte de Voz y Opinión. Lamentablemente tenemos que informar que falleció el intelectual peruano Marco Aurelio de Negri luego de estar un tiempo delicado de salud. Falleció de una fibrosis pulmonar y bueno, es una gran pérdida para la cultura y para todo el país. Qué triste, que nos deja a todos tristes, sinceramente. Un gran intelectual, una gran persona. Lo bueno es que nos deja un legado. Bueno, es conocido por su programa La Función de la Palabra, ¿no? Y él va a estar siendo velado en la Sala Paracas del Ministerio de Cultura para todo aquel que fue su seguidor y que también tiene que acompañarlo en este descanso hacia la eternidad. Esperemos que esté descansando, ¿no? Y esté descansando, ya ha tenido 80 años largos de vida y muy buenos, muy fortalecidos. Así es, y bueno, esto fue todo aquí en Voz y Opinión. Recuerden que nos pueden enviar todas sus informaciones a través de Salgalú Comunicaciones y también de Inversión en la Infancia.